Bien, podemos iniciar. Muy bien, sí. Bueno, primero agradecer la presencia de todos y especialmente la presencia de María del Pilar Bonilla, quien es abogada, consultora internacional, experta en garantías mobiliarias, quien ha sido la asesora del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES en esta importante ley que ya aprobada hace unos meses y que estamos esperanzados en que va a servir como un instrumento idóneo, no solo para la rutina diaria de los empresarios, sino también y sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo de crisis de la pandemia. Agradecer a Ignacio Méndez, quien siempre ha estado colaborando con nosotros, que nos motivó a apoyar este proyecto desde el principio. Recuerdo cuando la primera vez, hace aproximadamente 3 años, ¿verdad, viceministro? Bueno, 3 años más. Con Sí, cuando nos presentó la primera vez el proyecto, que nos pareció excelente y que venía a jugar un rol importante, sobre todo para en un país que tiene, si bien es cierto que tiene un nivel de crédito del sector privado importante, no es menos cierto que hay algunas normas prudenciales que impiden un mayor acceso a financiamiento, sobre todo para las MIPYMES. Y la iniciativa que muy bien reflejaba el interés del viceministro es dirigida a todas las empresas, pero el provecho va a ser todavía mayor para las pequeñas y medianas empresas. Así que vamos a darle la bienvenida, agradeciendo la presencia de nuestro presidente también, Celso Juan Marrancini, quien va a dar las palabras formales de bienvenida de este webinar, estrenándonos con esta modalidad que a lo mejor se queda para la vida entera, porque esta va a ser la nueva normalidad. No, ni lo digas. por lo menos alternado. Sí. Bueno, pero para contar más fácilmente, aunque te gustaría venir de vez en cuando, ¿verdad? Claro. Bueno, presidente, adelante con las palabras de bienvenida a cargo de la IRD. Gracias y bienvenido. Gracias por acompañar siempre en las buenas, en las malas, en las condiciones buenas y en las condiciones adversas. Sobre todo ahora en esta nueva normalidad que esperemos que vaya evolucionando y mejorando pronto a la normalidad que todos queremos. Viceministro Ignacio Méndez, María del Pilar Bonilla, quien será la expositora, experta internacional y consultora. Bienvenidos todos. La pandemia que estamos viviendo conduce a una urgencia para el sector empresarial. El acceso a crédito que haga posible la recuperación económica, la vuelta a empleos, suspendidos y perdidos, la reapertura de empresas, el retomar la ruta del crecimiento y, en consecuencia, del bienestar social. Para ese acceso a crédito en condiciones que favorezca esta recuperación, se requieren muchas políticas que faciliten al sector esas metas y la meta de crecer en las exportaciones. Diversas serán las vías que definamos, pero hay una que es la establecida en la Ley 4520 o la Ley de Garantías Mobiliarias. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de María del Pilar Bonilla, consultora y experta internacional que abordará los aspectos técnicos, pero que también tendrá el desafío de ponernos frente a la experiencia de otros países. Es muy importante que prestemos toda la atención a un camino que promete facilitar el acceso a financiamiento. También tenemos la presencia de Ignacio Méndez, viceministro de Fomento de MIPYMES. En este segmento, el de las MIPYMES, uno de los que está llamado a acudir a los instrumentos que se derivan de esta ley. El crédito ha sido durante años un talón de Aquiles de la industria. Hoy vemos algunas luces que pueden cambiar el panorama.
Le dejamos con Ignacio Méndez, quien nos hablará de la importancia de este instrumento jurídico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Celso. Déjame yo ver si puedo compartirme la presentación en lo que vamos conversando. Gracias por la invitación. Gracias por hacernos conejillo de India en esta nueva modalidad que ustedes han escogido para seguir activos, ¿no? Y realmente gracias también a Pili por haber aceptado la invitación. Yo lo que quiero hacer es un recuento un poco histórico que nos motivó a nosotros a apoyar la ley de garantía mobiliaria junto con otros instrumentos. Y al final les mencionaré algo de dónde estamos en la implementación de la ley. Lo primero es comentarles que cuando comenzamos, lo que encontramos, hay muchas cosas que han mejorado y otras que siguen. Comenzando por los bajos niveles de educación financiera y empresarial, la escasa oferta de crédito a mediano y largo plazo para inversiones de capital fijo, el costo de las garantías exigidas para el crédito productivo y comercial. Prácticamente no se aceptan los bienes muebles como garantía para los créditos y había una ausencia de un marco claro para la clasificación empresarial. Aquí había incluso instituciones que tenían 2 y 3 formas de clasificar las empresas dentro de su institución. Eso obviamente cambió, como algunas de las cosas también han mejorado, pero sí, el tema del financiamiento sigue siendo uno de los principales escollos siempre y una de las principales necesidades de todas las MIPYME. El principal desafío para abrir un negocio en ese momento, y todavía algo menos, pero sigue siendo el acceso a financiamiento, seguido por el pago de impuestos y otras consideraciones adicionales. También el estudio de Planner Finance demostraba que para la microempresa el tema financiero es el tema principal, primero que todo, y para la pequeña y mediana empresa también está en la 5ª posición. O sea, realmente para la MIPYME el tema de financiamiento, acceso al crédito, inclusión financiera, es un tema de prioridad, de primerísima importancia. ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento de la pyme? Nosotros hicimos un análisis, el Departamento Económico de aquí del Ministerio hizo un análisis de las encuestas que habíamos tenido en el 2013 y de una que hicimos del Global Entrepreneurship Monitor que le hicimos el año 2018, tuvimos los resultados del año pasado y vemos que los resultados han mejorado, pero siguen siendo más o menos los mismos. La fuente de financiamiento es la banca privada primordialmente. La banca pública ha crecido de una buena manera. Las cooperativas han seguido creciendo. Y el tema más interesante aquí, del cual le vamos a dar seguimiento porque queremos confirmar con mayor información esa data, es de que los prestamistas han bajado a una cifra prácticamente muy pequeña. Todavía en algunos pueblos eso es un tema muy importante, pero yo creo que más o menos las fuentes principales de financiamiento en el sector se mantienen. Si vamos a ver en qué usan el financiamiento las microempresas, vemos que prácticamente el uso es para 2 o 3 cosas, que es para inventario, pago a proveedores, para compra de maquinaria y equipo, y en algunos casos para estructuración de deuda y compra de activos fijos. Eso es lo que nos dicen todas las encuestas que hemos hecho hasta el momento. Aparte de todas estas informaciones que teníamos y las situaciones que encontramos, tenemos también lo que nos manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde varias de las metas que ustedes ven en pantalla nos manda prácticamente a mejorar el acceso al financiamiento, proveer acceso a la micro, pequeña y mediana empresa. Y obviamente con ese mandato y con la situación que encontramos, pues nos pusimos a trabajar. Si analizamos la evolución de la cartera de crédito
que se tenía en ese momento, de 2012 hasta el 2015, pues vemos que el financiamiento a la microempresa fue aumentando y esa tendencia ha seguido aumentando. Según informaciones del Banco Central, el 27% del financiamiento global está dirigido a la MIPYMES. En estos temas han tenido mucho que ver también decisiones de estos dos periodos de gobierno, como fue los subagentes bancarios, que han venido a jugar un rol muy importante en la inclusión financiera y son actores principalísimos de los vecindarios, cerca de los actores empresariales de MIPYME, ¿no? Al final vemos que lo que ha sido el periodo de gobierno del presidente Medina se han canalizado cantidades como nunca antes al sector, 290.000 millones de pesos, casi medio millón de MIPYME entre asistidas e impactadas, y los subagentes bancarios que han tenido 60.000 millones de pesos transados. A pesar de todo eso, nosotros estamos conscientes de que realmente hay una parte importante de las micro y pequeñas, sobre todo, que no han podido acceder al crédito por problemas de información financiera, por temas de que no tienen una debida presentación de los planes de trabajo, también por temas del sector donde se encuentran. Si tuvieron unos años malos, pues eso obviamente la clasifica de mala manera y eso va en contra de ellos. Entonces fuimos armando un abanico de medidas que nos faltarían para nosotros mejorar la inclusión financiera y el acceso a financiamiento a MIPYME, y comenzamos a trabajar en ella. Tenemos la Sociedad de Garantía Recíproca, la Ley de Garantía Mobiliaria, que es la que estamos viendo hoy, el Fondo Nacional de Garantía de Crédito, la Ley de Factoraje, la actualización de la Ley de Cooperativa, la modificación que se hizo del capital mínimo y el tema del leasing o arrendamiento financiero, que lo tenemos en carpeta, y todo lo que se ha hecho de financiamiento del emprendimiento con el Fondo Confíe, el Fondo Quiqueya Invierte, que están próximos a comenzar. De todas estas, tenemos ya la ley aprobada de garantía mobiliaria, como ustedes verán más adelante el proceso en que estamos. El Fondo Nacional de Garantía de Crédito para MIPYME, también estamos a la espera del instrumento legal para ponerlo a funcionar. Eso puede pasar en varias semanas, un mes o mucho. La ley de factoraje la estamos reintroduciendo en el Congreso porque teníamos que esperar que la ley de garantía mobiliaria saliera, y aparte de eso había que actualizarla para todo lo que ha pasado en la parte digital y tecnológica en estos últimos meses. El tema de la actualización de la ley de cooperativas se ha avanzado muchísimo y está en decisión de la Presidencia de la República porque hay consenso casi total, pero hay unos puntos ahí que hay que tomar una decisión. La modificación de capital mínimo ya se hizo, está implementada. El leasing o arrendamiento financiero está en carpeta. No creo que nos dé tiempo para comenzarlo ya antes de que termine este gobierno. O sea que quedará ese tema pendiente para el gobierno siguiente. Y el financiamiento del emprendimiento, les dije como que ya tenemos los dos instrumentos aprobados, la ley del Fondo Confíe y el Fondo Quiqueya Invierte. Tenemos los recursos y estamos trabajando en la creación del vínculo financiero. Todo eso trabajando dentro de la mesa de educación económica y financiera que coordina el Banco Central, porque obviamente siempre hemos estado conscientes de que no hacemos nada con prestarle a la gente si no le damos educación financiera. Si usted no sabe usar el dinero, muy probablemente que lo estemos ayudando a quebrar en lugar de ayudando a mejorar su negocio. También en ese momento, recuérdense, 2012, nos encontramos con el tema del Doing Business y realmente se quería hacer, siempre se ha querido hacer un trabajo en cuanto a mejorar esos índices, y nos pusimos a trabajar en estos temas de apertura de negocio y mejoramiento del crédito. El problema principal de este tema era que mientras los MIPYMES tienen un 78% de bienes, de activos corrientes,
las instituciones financieras le piden el 73% de garantías inmobiliarias. O sea, no tienen inmueble para soportar las garantías que les exige la banca, que pide que de su cartera el 27% solamente tiene bienes muebles, cuando el 78% de los bienes que tiene las empresas son bienes muebles. O sea, ciertamente que hay una disparidad entre los dos grupos, ¿no? También estamos viendo, o vimos en ese momento, que el valor de la garantía necesaria para tomar un préstamo era mucho más del doble, casi 3 veces el valor del activo cedido. Entonces realmente era otra de los inconvenientes que tenían los instrumentos que había hasta ese momento. Entonces ahí comenzamos a trabajar, como les dije, desde el principio de gobierno. Los primeros meses recibí una llamada del gobernador del Banco Central invitándome a una reunión, y el tema era para decir que, como conocía el interés del presidente Medina por hacer de la MIPYME el centro de su gobierno, ellos querían también colaborar y nos pusieron a disposición a través de la OTA, de la Oficina de Tesoro, la Oficina para Asistencia Técnica del Tesoro Americano, nos pusieron en contacto con varios consultores, entre ellos Pili, y comenzamos a trabajar. Esos trabajos tuvieron su primera efecto en julio del 2013, cuando Pili nos entregó su primera conclusión, que fue el diagnóstico de la situación legal de República Dominicana para lograr un proceso de reforma en la materia de garantía mobiliaria. También el 19 de agosto de 2013, la consultora María Gorgalos hizo una asistencia técnica para mejorar el financiamiento de la MIPYME, que también concluyó de lo necesario que era el tema de la ley de garantías mobiliarias. Posteriormente a eso, en octubre del 2013, se firmó el acuerdo entre el MEPIT y el Banco Mundial, un convenio de asesoría para trabajar las reformas. Eso dio como resultado que hubo una segunda misión en marzo del 2014, donde se consensuaron 4 áreas priorizadas y se conformaron 4 mesas de trabajo: la de insolvencia, el acceso al crédito, garantía mobiliaria, la de apertura de empresa y la protección al inversionista. De esas 4, el viceministro en ese entonces, Juan Reyes, de competitividad del MEPIT, nos solicitó, y así la mesa lo aprobó, de que nosotros fuéramos el champion de la mesa de acceso al crédito y la mesa de apertura de empresas. Entonces, cuando tenemos ese caso de que vamos a hacer 2 grupos de trabajo con la misma temática, pues entonces yo le hago el planteamiento al Banco Mundial y al Banco Central, y resolvimos unir las 2 iniciativas en una sola, y así tuvimos la primera reunión el 30 de mayo de 2014, la mesa de acceso al crédito, pues, que inició con 37 participantes, y que eso fue creciendo con el tiempo, pues siempre se hizo de forma abierta. Ya el 30 de septiembre de 2014, el Banco Mundial presentó su diagnóstico del sistema de garantía mobiliaria, y desde ese momento estamos compartiendo, trabajando abiertamente con todos los sectores interesados que se apuntaron en esa mesa, y ustedes están viendo en pantalla todo lo que el camino recorrido hasta en este año, que fue cuando casi 7 años después se aprobó la ley que comenzamos a trabajar en el 2013. Básicamente, el plan de acción que en su inicio, en 2014, nos planteaba el Banco Mundial, fue exactamente lo que se ha seguido. Se trabajó en la reforma del marco legal y regulatorio, se ideó la creación de un registro de garantía mobiliaria, y hay una parte de capacitación de los usuarios del sistema que viene ahora en la fase de implementación. Igualmente, la fase que puso el mismo Banco Mundial en su diagnóstico,
prácticamente siguen ahí estando igual pendientes. El proceso de adquisición del software y del hardware, desarrollar el plan de negocio, contratar el proveedor y las sesiones de capacitación. Últimamente ustedes han visto que ha surgido un apoyo tremendo para la ley y hay recomendaciones como esta que se le hacen a instituciones financieras del país a crear los fondos de garantía porque obviamente son muy necesarios, sobre todo en etapas como esta, es que nos damos cuenta nosotros de lo que nosotros veníamos diciendo desde el principio, de lo importante que es terminar el abanico de opciones financieras para los MIPYME, para todos los empresarios del país, de tener diversos fondos de garantía y también tener la sociedad de garantía recíproca. Entonces, ya yo creo que hay un consenso claro de la necesidad de implementar la ley. Entonces, ¿cuál es la situación en que estamos actualmente? La ley dice, la ley manda a que hay que entrar en vigencia tiene que estar en vigencia el 18 de diciembre del 2020, que hay que entrar a un proceso de licitación del software del sistema electrónico de garantía mobiliaria. Tenemos que identificar la vía legal para hacerlo y las condiciones de adquisición. Ya hemos venido hablando con varios suplidores que nos han sido recomendados y que tienen experiencia en el tema. Y hay un tema con el proceso de la delegación para la administración el administrador del sistema. ¿Qué sucede? La ley manda a que se haga por dos opciones, o por concesión o por alianza público-privada. Y sucede que la concesión fue derogada por la ley 4720 de alianza público-privada y por alianza público-privada está inoperante porque le hace falta un reglamento. Entonces, no podemos ni cumplir con el tema de la concesión, ni podemos hacerlo por alianza público-privada, que además esa ley fue concebida para grandes obras prácticamente de infraestructura y no para temas prácticamente administrativos como este. Pero la cuestión es que estamos en esa indecisión del tema de que no podemos por concesión, no podemos por alianza público-privada, y entonces lo que hemos hecho, hemos llamado al grupo de abogados que estuvieron participando en la mesa de inclusión financiera activamente y estamos haciendo una consulta o una brainstorming con ellos a ver cuál sería, en vista de estas condiciones, cuál sería la mejor manera de implementación de la ley, porque definitivamente tenemos que buscar una opción para cumplir con el mandato de la ley y además porque el país así lo requiere. Realmente necesitamos los fondos de garantías disponibles, sobre todo ahora que estamos pensando, o no sobre todo, más ahora que estamos pensando en una posibilidad de abrir la economía y que va a haber necesidades de adecuar locales, de que va a haber necesidades de reponer inventarios, que va a haber necesidades de cambiar procesos de producción. Entonces tenemos que darle el poder a el MIPYME de que pueda poner sus bienes muebles en garantía para poder financiar este proceso importantísimo para la economía nacional que viene en camino. Entonces, finalmente, el tema de la elaboración del reglamento de la ley, nosotros tenemos un borrador que ya fue adelantado en parte, obviamente no terminado porque no se puede terminar hasta que no se tenga ya definitivo el tema del administrador del sistema, pero está bastante adelantado. O sea, el problema no va a ser el reglamento, el problema ahora mismo es tener la decisión de cuál es la mejor vía legal para lograr la implementación de la ley. Yo con eso quisiera terminar y quisiera, como se me indicó que las preguntas iban a ser al final, quisiera introducir a Pili. Ya yo creo que Circe lo mencionó, pero Pili, el nombre oficial de ella es María del Pinar Bonilla.
Como también lo dijo Gise, es abogada y notaria, tiene una oficina Signature Regional Law Firm, con base, ella está basada en Guatemala, la firma tiene oficinas en varios países, y también es consultora de la Oficina para Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, que a través del Banco Central nos está apoyando, como bien les dije, desde el mismo agosto del 2012. Así que, Pili, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo la parte técnica a ti. Pues muchas gracias, Ignacio. Primero, pues darle las gracias a AIRD por la invitación, por la organización del webinar. Teníamos planes de hacerlo hacía un tiempo ya, como mencionó Circe, y pues estas circunstancias extrañas en las que estamos viviendo nos llevaron a tener que utilizar la tecnología y otras metodologías, lo cual pues entendemos que debemos usarlas y aprovecharlas al máximo. Le doy la bienvenida a todos. Quiero mucho a República Dominicana, llevo ya muchos años trabajando ahí y he vivido el proceso que señaló Ignacio, de alguna manera, paso a paso, y es para mí un gran gusto hoy, una vez más en AIRD, ahora no en sus instalaciones, pero por este medio, poder compartir con ustedes un poco algo nuevo de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, voy a compartir mi presentación ahora para que podamos verla. ¿Listo? No sé si la pueden ver ahora bien. Sí, se ve. Maravilloso. Y como me indicaron al inicio, las preguntas son al final, entonces voy a tratar de ser muy concisa con el objeto de que haya mucho tiempo para las preguntas, que creo que es la parte, digamos, más interesante del webinar, poder intercambiar un poco opinión de la Ley de Garantías Mobiliarias, que hoy ya podemos decir que es una ley, y poder contar un poco qué es los grandes retos que esperamos de la misma. Entonces, la presentación básicamente se va a dividir en 3 grandes partes. La primera vamos a hablar un poco a manera muy general y muy a manera de mero antecedente para todos aquellos que no hayan conocido de cerca el porqué de esta ley en una forma más técnica, como muy bien señaló Ignacio. Vamos a hablar del sistema financiero y del régimen de garantías. Luego vamos a aterrizar de una vez en República Dominicana y el régimen de garantías mobiliarias. Y en esa parte voy a hablarles un poco de qué tiene República Dominicana ahora que tiene la ley. Y luego vamos a comentar un poco qué beneficios y nuevos retos tiene República Dominicana con una legislación de este tipo. Así que con ese orden de ideas voy a iniciar con la primera parte, que es el sistema financiero y el régimen de garantías mobiliarias. Si estamos hablando de garantías o de colaterales, prácticamente podemos decir que tenemos 2 grandes mundos de colaterales. Los colaterales que se llaman derechos reales en el mundo legal y esas otras garantías. En los colaterales de derechos reales prácticamente tenemos 2, la hipoteca y las garantías mobiliarias, que dentro de ellas está lo que antes conocíamos como la prenda. Entonces, la prenda no es que deje de existir, sino simplemente queda subsumida dentro del mundo de las garantías mobiliarias. Y luego tenemos las otras garantías como la típica garantía fiduciaria. ¿Por qué es importante conocer estas garantías y por qué es importante entender la diferencia entre unos y otros? Suele ocurrir en nuestros países, estoy hablando prácticamente de los países de derecho civil y los países de tradición civilista como República Dominicana y prácticamente todos los países de América Latina, en los que nuestros códigos civiles de alguna manera contenían muy bien desarrollada la hipoteca y muy poco desarrollada la prenda. Esta prenda poco desarrollada así, se volvía prácticamente normas que eran como casi una hipoteca de bienes muebles. Y entonces lo primero que yo quiero en este cuadro es enseñarles a ustedes la gran diferencia entre la hipoteca y las garantías sobre bienes muebles para que comprendamos un poco por qué era necesaria una ley y no una mera reforma en materia de prenda.
Pues la primera es que es la más obvia y es que la hipoteca es sobre bienes inmuebles y las garantías mobiliarias son sobre bienes muebles. Y aquí voy a parar un momentito porque cuando estoy hablando de bienes muebles en el mundo de las garantías mobiliarias, no quiero que piensen en los tradicionales bienes muebles en los que siempre pensamos, como los vehículos, como la maquinaria. El mundo de las garantías mobiliarias abre las puertas a que pueda ser garantía cualquier cosa que tenga valor en el mercado. Por lo tanto, estamos hablando de bienes tangibles y bienes intangibles, bienes que existen en este momento o bienes que van a llegar a existir, bienes de los cuales yo tengo la posesión ahora o bienes aquellos de los que voy a tener la posesión en su momento, pero ya tengo algún tipo de título que me acredite el poder afectarlos. Eso cambia rotundamente el típico mundo de la prenda porque hace que nuestra imaginación pueda fluir a todas las cosas y bienes que puedan tener valor en el mercado en tanto y en cuanto no sean inmuebles, es decir, no sea un solar, no sea un apartamento, no sea una finca. Segunda diferencia, los bienes inmuebles obviamente son plenamente identificables, registrables, mientras que los bienes muebles, algunos son identificables. De hecho, la minoría de ellos son identificables, por lo tanto, poco registrables. Los bienes inmuebles son inamovibles. Tenemos una finca, la tenemos inscrita en el registro de bienes inmuebles o registro de la propiedad, y entonces sabemos que la finca número 20, folio 20 del libro 20, es esa finca ubicada en tal jurisdicción. Mientras que los bienes muebles, por definición, se mueven fácilmente de manos, ¿sí? Los bienes inmuebles usualmente aumentan de valor con el tiempo, mientras que los bienes muebles se deprecian fácilmente, como regla general. Hay una serie de bienes muebles que no necesariamente pierden valor con el tiempo. ¿Qué quiero evidenciar con estas diferencias? Lo que quiero evidenciar con estas diferencias es que es injusto ante diferencias tan claras tratar igual dos cosas que son tan desiguales. Y por eso es que la normativa, tanto en materia civil como financiera, tratara casi igual a la prenda o la hipoteca, era una injusticia para la forma en que se pueden hacer negocios sobre bienes muebles. Porque la forma de hacer negocios sobre esta es distinta. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? Y entonces viene este cuadro. En una columna tengo cómo funcionan las garantías sobre los bienes muebles y en la segunda, ¿qué necesitaría para que funcionara? Si los bienes muebles son fácilmente movibles y hay un principio en materia de bienes muebles que dice que la posesión presume título y la gran mayoría de garantías va a ser aquellos bienes muebles que el deudor va a tener él en su posesión. ¿Y qué quiere decir en su posesión? Quiere decir que no solo los va a tener, los va a usar, los va a convertir. Son activos importantes dentro de su negocio para generar dinero y que este dinero sirva a su vez para pagar el crédito. Entonces, si nosotros tenemos este mundo de bienes muebles en posesión del deudor, y además que la posesión presume título, y a eso le agregamos que no todos son registrables, y a eso le agregamos que los podemos mover fácilmente, y yo le voy a agregar algo más que me dijeron en Dominicana a mí desde el primer día en que llegué, aquí somos muy creativos, señora. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué necesito para ayudar a poder hacer negocios en este mundo tan distinto? Y lo primero que necesito es un régimen legal apropiado. Es decir, un régimen legal que sea flexible, que sea eficiente, que sea moderno, pero que se haga pensando en la naturaleza de los negocios que ocurren, no de la teoría de la hipoteca, sino de la realidad de los negocios. Lo segundo, si tenemos diversa naturaleza de bienes muebles, es decir, tenemos muchas cosas en el mercado con valor, unos cambian de naturaleza, otros no, unos se transforman en distintas cosas, otros no, unos son claramente identificables, otros no, unos se representan a través de títulos, otros no. Y entonces, ¿qué necesito? Que el derecho quede claramente establecido. Ante una
un abanico tan grande de opciones y que tengo que tratar bajo una sola normativa, necesito, primero que todo, que en ese régimen legal el derecho de las partes quede claramente establecido. El tercero es uno de los más importantes porque fue una de las situaciones que primero salió en República Dominicana cuando empezamos a hacer la investigación, y fue cuando cuando le preguntamos a los bancos si recibían como garantía prenda, todos los bancos, todos, no hubo excepción, nos contestaron sí, nosotros recibimos como garantía prenda. Pero cuando indagábamos un poco más en cuanto a cómo funcionaba esta prenda, no faltó, es que era una receta de cocina casi, nos indicaban lo siguiente: bueno, miren, nosotros recibimos como garantía la prenda, pero además lo hacemos firmar al deudor un pagaré notarial por el monto total de la deuda, y además lo hacemos firmar en el contrato como un fiador, y además lo hacemos firmar un seguro de vida por el tiempo de la garantía y un poco más. Pues usted sabe, aquí somos creativos. Siempre la respuesta era somos creativos. Y entonces decía, yo vengo de un país donde también somos creativos. América Latina es América Latina, ¿sí? Y entonces yo les decía, pero cuando usted hace eso, ¿por qué hace todo esto? Bueno, usted sabe, porque a la hora de la hora, cuando yo voy a ejecutar la garantía, yo en realidad no sé qué lugar ocupo respecto de ese bien inmueble. O sea, hay al día de hoy en República Dominicana, aunque haya sido aprobada la ley, hay una gran falta de certeza jurídica en cuanto a qué lugar tengo yo sobre esa garantía. ¿Cómo saben todos que esos bienes que esta persona tiene en su poder los está usando en el giro ordinario de su negocio? Los puede incluso transformar, pero yo voy primero respecto a esos. ¿Cómo hago para informar? Eso hoy en República Dominicana prácticamente, no estoy diciendo legalmente, prácticamente no existe. Yo sé que República Dominicana tiene un supuesto sistema en el cual se deberían de inscribir, pero en realidad las reglas para la inscripción en República Dominicana son tan poco claras que no he logrado poner de acuerdo a 3 abogados en República Dominicana en cuanto a cómo se hace. Unos me dicen que si en el domicilio del deudor, otros me dicen que si en el domicilio del acreedor, otros me dicen que si donde están ubicados los bienes, otro me dice que si donde está el banco, otros me han dicho que donde sea más barato inscribirlo. Imagínense ustedes, con el número de municipalidades que tiene República Dominicana, buscar un bien mueble en el país es buscar una aguja en un pajar. Entonces, al no tener esa información a terceros, ¿qué necesito? Un sistema de publicidad. Un sistema de publicidad que me sirva para solucionar el problema. Eso es lo interesante. Ya vamos a ver cómo va a funcionar. Luego, la última, la que es evidente, recuperación en tiempos razonables. ¿Por qué la hipoteca se convirtió en nuestros países en la reina de las garantías para los bancos? Por las razones que señalé en la tabla anterior. Los bienes inmuebles son identificables, no cambian de lugar, están plenamente registrados, aumentan de valor con el tiempo. Bueno, y entonces, señores, yo coloco una hipoteca sobre ese bien inmueble y si yo me tardo 3, 5 años en ejecutarlo, no pasa nada. Ahí está, inamovible. Y es más, no pierde valor con el tiempo. O sea, tardémonos, que nos tome el tiempo necesario. Y eso no deja de ser un tanto injusto, mientras que los bienes muebles no son así. Entonces, yo no puedo esperar una ejecución de 3 a 5 años con una cosecha. Yo no puedo esperar eso con un automóvil, con una maquinaria, porque estos bienes se deprecian. Entonces, yo necesito recuperación en tiempos razonables para que en realidad los bienes sean el verdadero colateral de mi garantía. Es decir, yo necesito hacerlos líquidos para hacerme pago de la deuda. Entonces, con estos antecedentes en materia de garantías, tenemos que pasar a la parte financiera que muy bien señaló Ignacio, y es entender cómo, si este es el mundo de las garantías, cómo lo podemos pasar al mundo financiero. El trabajo que Ignacio ha estado haciendo en todos los aspectos de ayudar a las MIPYMES, especialmente a las pymes concretamente, se sustenta en un trabajo desde mi perspectiva, de la parte que yo he trabajado con él, en conjunto con el Banco Central. ¿Y por qué es tan importante?
Porque nosotros sabemos que el sistema financiero necesita hacer aprovisionamiento. Y este aprovisionamiento va a depender del tipo de garantía que se trate. Por lo tanto, el acceso a crédito va a tener relación entre el aprovisionamiento y el tipo de garantía, y esto va a impactar directamente en las pymes. A manera general, el aprovisionamiento es la herramienta prudencial que sirve para las empresas que prestan financiamiento, es decir, las empresas financieras, para que destinen una parte de su capital a cubrir las posibles contingencias asociadas con su cartera de créditos. Entonces, si nosotros sabemos que las entidades financieras necesitan aprovisionar, ¿qué aspectos va a tomar en cuenta el ente supervisor, Banco Central, Superintendencia de Bancos, a través de Junta Monetaria, para tomar en cuenta otras garantías y que pueda haber un aprovisionamiento razonable que por supuesto no ponga en riesgo el sistema financiero? Entonces, va a depender ese aprovisionamiento si los créditos están garantizados o si no están garantizados. Va a depender de qué tipo de garantía tiene. Va a depender de qué grado de prelación tiene, es decir, de qué grado ocupo respecto de esta garantía, y por supuesto va a depender de la posibilidad que tiene el acreedor de hacer líquida la garantía. Nosotros tenemos que tener claro que los acreedores están usando el dinero de los ahorrantes para dar crédito. Por lo tanto, el sistema financiero necesita proteger ese dinero de los ahorrantes. Y la forma de protegerlo es decirle, vas a dar crédito, perfecto, por favor, cuida bien que te van a pagar. Y entonces, ese es el tema de la estricta relación que hay entre las reglas de provisión y el impacto directo que va a tener en qué tipo de créditos van a dar los bancos. Y esto va a tener una relación directa muy importante con lo que voy a hablar al final de los retos y los beneficios que yo veo para República Dominicana. Por lo tanto, los colaterales son los elementos fundamentales que va a utilizar el ente supervisor para mitigar el riesgo en las operaciones crediticias. ¿Qué necesitamos entonces para lograr este mundo que tenemos ahora en pantalla? ¿Qué necesitamos todos? Deudores, acreedores y autoridades. Necesitamos seguridad jurídica. ¿En qué mundo necesitamos esta seguridad jurídica? Por un lado, en el mundo de los créditos y por un lado, en el mundo de las garantías. Tenemos que hacer que haya un balance justo entre estos, pero un balance justo, seguro para todos, en un ambiente seguro para todos, para poder generar este tipo de negocios. En la presentación de Ignacio se me adelantó con esta información que yo también traía aquí, así que la voy a pasar muy rápido. Solo quiero evidenciar en esa balanza cómo si las garantías que recibe el sistema son solo en un 27% bienes muebles y la riqueza de las empresas es un 78% de bienes muebles, imagínense ustedes el desbalance tan grande que tenemos ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitábamos armar un plan para bajar el riesgo del acreedor y así lograr un mayor número de garantías en el sistema financiero. Y esto me lleva entonces a la segunda parte, que es República Dominicana y el régimen de garantías mobiliarias. Es decir, con estos antecedentes me sirven para entender la base sobre la cual nace la Ley de Garantías Mobiliarias como una necesidad del país para poder tener un marco legal adecuado y los siguientes pasos de los que voy a hablar ahora, que pudieran hacer atractivo dentro del sistema financiero poder utilizar estas otras garantías dentro de un marco de seguridad. El régimen de garantías mobiliarias, como está puesto ahí, es un engranaje que funciona en conjunto. Las 4 rueditas que ustedes pueden ver ahí están plenamente conectadas de tal manera que moviendo una se mueven todas. Así funciona el régimen de garantías mobiliarias. Tiene 4 grandes engranajes que son de los que les voy a hablar ahora. Voy a hablar un poco de la realidad de República Dominicana. Esto lo voy a pasar también muy rápido porque también Ignacio tenía muchos de estos datos. Un poquito hablar de pymes, aproximadamente 800,000 pymes, el 98% del tejido empresarial, representan el 40% del Producto Interno Bruto, casi 3 millones de empleos, 54% de la población, 51,4% de la microempresa es liderada por mujeres. ¿Ah? Y esta ya la explicó muy bien Ignacio, yo solo quiero hacer un breve comentario. ¿Dónde está garantías mobiliarias en este lugar, digamos en este
esta foto, está en la parte que dice obtención de crédito y ustedes pueden notar ahí en obtención de crédito el lugar que ocupa y pueden notar que en obtención de crédito cada vez el lugar que ocupaba República Dominicana se hacía más complicado. ¿Y por qué es relevante ver cómo era porque estábamos haciendo peor las cosas? No, era porque los otros países están haciendo mejor las cosas. Y lo que quiero evidenciar con esta filmina es simplemente hacerle ver a República Dominicana que esto es un tema de competitividad. Nosotros debemos ser todos competitivos en nuestro país interno, pero debemos ser competitivos a nivel internacional. Entonces, cada día las fronteras son menos evidentes, sobre todo en regiones tan integradas como DR-CAFTA, y por lo tanto, en la medida en que República Dominicana estaba peor rankeado, no quería decir que estuvieran haciendo peor las cosas, su status quo era el mismo. Lo que ocurría es que los países a su alrededor sí estaban haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasó? En el ínterin de tiempo, digamos entre 2011 y 2020, ocurrió que en el área de R-CAFTA se aprobaron ley de garantías mobiliarias, tenían ley de garantías mobiliarias Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. Entonces, eso implicaba para República Dominicana, somos los únicos que nos estamos quedando en la región sin hacer la reforma. Y dicho esto, paso a la siguiente. Paso a la siguiente, que es también relacionada con el Doing Business. Y aquí lo único que quiero mostrarles es que es la segunda línea donde dice índice de derechos legales, donde dice 8.08 Legal Rights Index. Ahí es donde aparece un 1. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 12 puntos que puede tener República Dominicana en esta materia, solo tenía un punto. Continúo entonces con el engranaje del que les estaba comentando, y este engranaje se refiere a esos 4 elementos que son necesarios para que funcione el régimen de garantías mobiliarias: marco legal, sistema de publicidad, procesos de ejecución, régimen prudencial. El marco legal. Bueno, el marco legal ya lo tiene. República Dominicana tiene la Ley 4520, Ley de Garantías Mobiliarias, aprobada y pronta a entrar en vigencia en el mes de diciembre. ¿Qué tiene de lindo en el gran marco legal de esta ley? Normas apropiadas para operaciones con bienes muebles, sean estos tangibles o intangibles, determinados o indeterminados, susceptibles de tener valor en el tiempo, en cualquier momento, representados o no por títulos, lo que la imaginación nos dé. Segundo, prevé de una vez otras operaciones de crédito con contratos similares, tales como el leasing y factoring que mencionó Ignacio, y respecto de los cuales ya estamos trabajando temas concretos, pero que aún así la ley ya prevé poder hacer más negocios con este otro tipo de operaciones de financiamiento típicas de bienes muebles. Esta ley está acorde a las mejores prácticas internacionales, es totalmente acorde con la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, con la ley modelo de UNCITRAL y también con las recomendaciones de IFC en materia de garantías mobiliarias. Sistema de publicidad. Este para mí es el más importante de todos. Este es para mí el corazón de la reforma legal, y este corazón de la reforma legal es la que en realidad va a hacer la diferencia entre lo que hay antes y lo que hay después. Es un sistema de publicidad que funciona totalmente electrónico, es decir, es una plataforma online de acceso remoto que funciona en tiempo real, con costos razonables y con información inmediata. Esto es mucha información, yo lo sé, y entonces voy a explicar cada una de ellas con un ejemplo de cómo funciona, ¿sí? La forma en que funciona es: cuando el deudor va a solicitar su crédito a un banco, se hace, por supuesto, todo el procedimiento de análisis crediticio, y habiendo terminado el procedimiento de análisis crediticio, imaginemos que el banco está dispuesto a recibir como garantía una
maquinaria industrial de esta empresa. Y entonces la maquinaria industrial de la empresa es identificada y está plenamente identificada, y ya saben que esa maquinaria pues pertenece a este deudor. Entonces, el acreedor revisa primero, antes de otorgar el crédito, en la plataforma electrónica del Registro de Garantías Mobiliarias, que en República Dominicana se va a llamar Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, va a revisar que la persona no tenga otra garantía. Y esa es ya una gran diferencia que hoy por hoy no es posible hacer. Entonces, va a buscar por el nombre del deudor si esa maquinaria está o no afecta. Si esta maquinaria además tuviera un número de serie, este acreedor tiene la posibilidad de revisarlo también por número de serie. Habiendo establecido esta no existencia de gravámenes y habiéndose firmado el contrato, lo que ocurre es que se ingresa a la plataforma, incluso sin haber firmado el contrato, puede entrar el acreedor a la plataforma y inscribir en un formulario previamente hecho que se despliega en el sistema la información necesaria para la garantía mobiliaria. De inmediato él recibe una notificación por parte de la plataforma electrónica de que su aviso ha quedado inscrito en el sistema. Este aviso opera, como bien dije, en tiempo real, es decir, al momento que se ingresa, en esa hora, minuto y segundo queda colocada en la plataforma de tal manera que no puede haber ninguna otra afectación posterior. Dicho esto, lo siguiente que va a ocurrir es se le va a decir al deudor que puede recibir su préstamo de inmediato, porque el acreedor tiene la plena seguridad de que, primero, la publicidad de las operaciones están públicas frente a terceros. Y aquí ustedes pueden ver en la filmina cómo hay un muñequito rojo y cómo este afecta a todos los que están a su alrededor, porque lo que está en garantías mobiliarias afecta a terceros en forma inmediata. Pero lo más importante es lo que ocurre en el segundo dibujito, y es cuando están en línea todos los muñequitos blancos, queda claramente establecido con el muñequito rojo en qué grado de prelación está. O sea, aquí está en el segundo, pero la idea es que el acreedor va a estar siempre en el primero, en el primer lugar de la garantía. Luego, el tercer elemento es los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución, judiciales o extrajudiciales, deben ser acordes a la naturaleza de los bienes en garantía. Venta directa, subasta pública o privada, pactos de adjudicación en pago, es decir, cualquier tipo de operación que permita hacer la adjudicación inmediata o la liquidación inmediata de los bienes. Y la última parte del engranaje es la reglamentación financiera. La idea de la reglamentación financiera, esta es fuera de la ley, llamémoslo así, es decir, esto es reglamentario, pero es fundamental debido a lo que señalé en la primera parte, y es, si no existe una reglamentación financiera que le permita a las instituciones financieras utilizar estas otras garantías como mitigador de riesgo, no las van a usar. Necesitamos hacer atractivo al sistema financiero utilizar este tipo de garantías, y en esta parte está la reglamentación financiera. Prácticamente las reglas de aprovisionamiento y la aceptación de garantías no tradicionales que cumplan con los requerimientos legales. Esto es para multiplicar el dinero de las personas. Con esto termino la segunda parte, es lo que hoy tiene la República Dominicana. Tiene su ley, tiene su sistema de registro, que ya se está empezando a trabajar en él, tiene ya los procesos de ejecución dentro de la ley, y ya se está trabajando con el Banco Central la revisión de la parte reglamentaria en materia de mitigación de riesgo. Esto me lleva a la tercera parte, y es cuáles son los grandes retos que tiene República Dominicana y cuáles son los beneficios que tiene a partir de esta ley. Pues el primer gran beneficio es evidente. Hoy por hoy ustedes tienen como dicen, one-stop shop, un marco legal, un solo lugar a donde usted puede ir a buscar
toda la normativa, todas las reglas relacionadas con garantías sobre bienes muebles. Y no como antes, donde había un poco en el Código Civil, otro poco en otra ley, el fideicomiso estaba en otra ley, la venta condicionada estaba en otra ley, y entonces al final no terminaba de quedar claro qué estaba vigente, qué no estaba vigente, cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Hoy por hoy tenemos un solo lugar. El siguiente es, la ley prevé cualquier forma de contratación y por lo tanto incluye contratación más moderna utilizando herramientas que República Dominicana ya tiene. Ley de comercio electrónico, ley de firma electrónica, negociaciones a través de contratos en línea, que hoy por hoy y que esta pandemia nos está demostrando que es la forma en que van a ocurrir las operaciones. Un solo cuerpo legal que además contiene la creación del registro y eso es fundamental. El registro para mí es la herramienta que va a hacer la gran diferencia para que todos sepamos qué está ocurriendo en el mercado respecto de bienes muebles. Y uno de los más importantes para mí es, van a surgir nuevos productos financieros. Al tener nuevas reglas del juego, van a surgir nuevos productos financieros para las empresas. La publicidad permite conocer la información en tiempo real y esto para República Dominicana va a ser un gran beneficio porque es algo que yo voy a poder ver incluso desde mi celular. Yo voy a poder hacer consultas en línea en tiempo real, en ese instante de qué es lo que está pasando. ¿Y eso a qué me va a llevar? Si una persona va a pedir un préstamo al banco A, vamos a imaginar que el banco A le otorga el préstamo sobre la totalidad del inventario revolvente de una farmacia. Lo inscribe en el registro de garantías mobiliarias como vimos anteriormente. Es decir, lo inscribe siguiendo este sistema. Y por lo tanto, desde el momento en que se firma, en el instante en que se está firmando el contrato, queda totalmente inscrito en una base de datos pública la afectación sobre el inventario revolvente de esa farmacia del deudor. Y aquí ustedes pueden ver un deudor muy contento porque él está contento porque el siguiente clic que hizo el acreedor fue la transferencia que le hizo. No tuvo que esperar 6 meses, 9 meses, 4 meses para que todos los papeles estuvieran en orden. Y entonces, ya que esto ocurrió, lo que va a pasar es que si este deudor se quiere poner creativo y saliendo de este banco se cruza la calle al banco de enfrente y pide un préstamo y dice que quiere dar como garantía el inventario revolvente de su farmacia. Imagínense algo tan movible como un inventario revolvente de una farmacia. ¿Qué va a hacer este banco? El señor de crédito del banco lo primero que va a hacer es ir a buscar al sistema. Y lo que va a ocurrir es que va a encontrar en el sistema que acaba de dar esa garantía al banco A. Entonces, eso a lo que va a llevar es a lo que quiero insistir en esta y es va a poder permitir conocer la información en tiempo real. Este acreedor está muchísimo más seguro porque tiene claro cuál es su grado de prelación, qué lugar ocupa respecto de estos bienes. Luego, esta ley, el gran beneficio que tiene es, tiene sistemas de desposesión de los bienes dentro de un marco legal, obviamente constitucional, pero acordes a la naturaleza de los bienes. Yo no puedo tratar igual una maquinaria identificable que una cosecha o un inventario revolvente o derechos de propiedad intelectual o acciones. Y permite que puedan las partes pactar procesos extrajudiciales, es decir, ante la situación que vivimos de procesos judiciales muy lentos, la posibilidad de una vía alterna extrajudicial siempre blindada con la posibilidad, por supuesto, de que el deudor se pueda defender. Es decir, no pretendemos que sea una disposición ilegal. La ley prevé una serie de medidas para que sea una disposición legal. Y por supuesto, una de las herramientas más interesantes y más modernas es el arbitraje, que permite que puedan hacerse y resolverse disputas respecto del contrato a través de cláusulas arbitrales. Grandes retos para República Dominicana, lo que estamos construyendo. Bueno, lo primero, el reto más importante que tiene República Dominicana es la implementación del registro y que sea totalmente electrónico, es decir, que cumpla a cabalidad todos los principios que ya la ley tiene. Este registro tiene que ser
como les decía, una plataforma electrónica de acceso remoto a la cual se llega a través de usuarios. Los que hacen las inscripciones son el usuario permitido por la reglamentación correspondiente y estos usuarios son los que llenan las formas. Es fundamental que comprendamos que este no es un registro que constituya el derecho, sino, como bien señalé al principio, es un registro que lo que busca es informar lo que está ocurriendo respecto de bienes muebles. Una vez ocurra la parte del registro, paralelamente, República Dominicana, uno de los grandes retos que tiene es la capacitación para el sector empresarial, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué es importante esta capacitación para el sector empresarial? Porque los empresarios necesitan conocer la herramienta, necesitan saber de qué se trata, necesitan saber qué alcances tiene, porque cada empresario va a tener activos de distinta naturaleza. Y al tener activos de distinta naturaleza, tiene que plantearse cuál de sus activos, qué tipo de activos puede él ofrecerle al banco como colateral y analizar la forma en que lo pueden hacer. El siguiente gran reto es la capacitación para las entidades financieras, porque si bien los empresarios deben conocer las herramientas, es fundamental que las entidades financieras también conozcan, los acreedores también conozcan la herramienta. Y cuando digo entidades financieras, lo estoy hablando en una forma muy amplia. Estoy hablando de bancos comerciales, estoy hablando de bancos de ahorro y crédito, pero estoy hablando también de microfinancieras, estoy hablando de empresas de arrendamiento financiero, estoy hablando de empresas de factoring, estoy hablando de cualquier empresa que ofrezca este tipo de operaciones financieras. Deben de conocer la herramienta para saber qué tipo de producto financiero pueden ofrecerle a los empresarios. Y lo que coloqué como número 4 no es que sea la menos importante, sino al contrario, es una de las más importantes y es la capacitación para el sector judicial. En algún momento todo esto llega a los jueces, todo esto llega a las cortes, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, los jueces deben conocer la herramienta para poder dictar sentencias y precedentes acordes a los principios que la rigen. Y esto es fundamental para ir creando una serie de jurisprudencia que proteja los principios rectores de las garantías mobiliarias. Lo que quiero evidenciar en esta filmina es distinto ser visible a ser invisible, ¿sí? Si lo que yo tenía antes, nadie lo podía ver antes porque no tenía valor, no me ayudaba. Pero si yo lo que tengo en mi empresa es visible porque ahora yo le puedo dar un valor con un marco legal seguro para las partes involucradas, va a representar para esta persona crecimiento económico. Con esto termino. Muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. Circe, como tú quieras manejarlas. Excelente presentación, Pili. Ya le voy a decir Pili. Claro, por supuesto. Adelante. La verdad que muy didáctica para todos los que somos un poco neófitos en este tema. Nos sirvió de mucho para aprender realmente el instrumento, el legal, y surgen algunas dudas. Hay varias que están escritas en el chat, pero iniciaría con una de las preguntas que para Ignacio Méndez, viceministro, porque es una pregunta más que nada dominicana. O sea, la ley establece una entrada en vigencia en diciembre de este año, ¿verdad? Pero asumo yo que la ley podría estar adelantada si se dan las circunstancias, se establece el reglamento y podemos tener vigente ya la empresa o institución que va a hacer el registro. Pero el mismo viceministro hablaba de los escollos que hay con la concesión o alianza pública-privada de la entidad que tendría que operar. ¿Se puede hacer algo? Y es una de las preguntas que hacen los participantes. ¿Se puede hacer algo para adelantar el proceso? ¿Se ha previsto acelerar todo en vista de la situación del COVID y de la situación de emergencia que van a estar muchas empresas con posterioridad? Si te responde el gerente, te dice que yo entiendo que sí. Si te responde el funcionario público, te tengo que responder que todo depende
de los temas legales, porque la ley tiene un plazo y tenemos los temas estos que hemos hablado de cómo operativizar. Ahora, si en el grupo este de consulta que hemos hecho se determina que producto de la emergencia nacional pudiera adelantarse la aplicación, la operación del registro, bueno, eso lo tiene que determinar la parte legal. Pero yo como gerente te digo, y como dominicano, que sé que cuando nosotros nos proponemos la cosa, la hacemos y la hacemos bien hecha, pues yo me atrevo a decirte que sí. Ahora como funcionario tengo que tener, ¿verdad?, cumplir con el tema legal, sobre todo, que esto es muy importante que lo oigan todos, sobre todo en un momento político como este, porque nadie se quiere embarrar haciendo una cosa que no deba, en procura, aunque sea en procura del beneficio de la mayoría de los dominicanos. Ahora, tenemos que cuidarnos todos en este momento. Así es. Una pregunta, viceministro. La ley es anterior a la ley de APP, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa, lo que sucede es que lo que tenía la ley lo quitó la otra. Ese es el problema. No, se lo digo porque una de las disposiciones que se estableció, no recuerdo el texto actualmente, creo que el cachequer está, pero está como participante, no como panelista. Pero una de las disposiciones de la ley de APP es que mantenía concesiones o el régimen de concesiones de leyes especiales que habían sido aprobadas anteriormente. Entonces, no establece un tiempo, pero se lo digo aquí, se podría buscar ese mecanismo, porque sí establece. Lo que pasa es que tú juntas a 3 abogados y hay 5 respuestas. Entonces, estamos en ese proceso de pues consensuar. nada, chequen eso, porque nosotros sí lo dijimos en varias ocasiones, la importancia que tenía mantener los regímenes de concesiones en algunas circunstancias. Claro, cumpliendo con todos los procesos de transparencia, cumpliendo con todos los procesos de compra pública, una concesión totalmente transparente. Bien, hay varias preguntas, muchas preguntas que me surgen a mí misma, pero también le voy a dar prelación para Pili de las que están escritas. Bueno, lo primero es el tema de cómo, primero sí, para acceder al registro de publicidad, no lo tenemos todavía, pero en otros países y dado su experiencia, hay que estar inscrito, hay que tener un permiso, una autorización, o es totalmente abierto al público o a cualquier acreedor. Estás en mute, Pili. Perdón, muy buena pregunta y en efecto la idea es cómo funciona el registro es así. El registro es una plataforma electrónica. Lo primero que tenemos, y de hecho por eso en República Dominicana no se llama registro, se llama Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, porque como señala ahí Ignacio, los abogados tendemos a ser a veces un poquito cuadrados y oíamos la palabra registro y de inmediato se te empiezan a ocurrir las ideas del registro de comercio, el registro de propiedad, etc. Entonces, no salgamos de eso, no es ese registro, es un sistema que funciona en línea, es una plataforma. Esta plataforma está prediseñada, es decir, lo que tiene son formularios que lo que tienen son avisos, ¿sí? Avisos que se suben a esta base de datos. ¿Quién puede entrar a este sistema? A este sistema yo puedo entrar de 2 formas. Puedo entrar a ver y puedo entrar a inscribir. ¿Quién puede entrar a ver? ¿Qué quiere decir ver? Ver todo lo que está inscrito, ver la base de datos, conocer la búsqueda de María del Pilar Bonilla con número de identificación tal y tal, ¿qué inscripciones hay en su contra? El que puede ver es prácticamente cualquier persona, todos pueden ver, ¿sí? Va a haber un pequeño fee muy barato para poder ver, pero esto lo puede ver cualquier persona. Yo no necesito ni inscribirme ni nada, ¿sí? Esto es muy sencillo. Ahora, ¿quién puede inscribir? Que ese es el otro tema. ¿Quién puede inscribir? Los que inscriben en el registro son los acreedores. Pues por razones obvias, señores. El deudor no va a inscribir en su contra, ¿sí? El que inscribe es el acreedor. El acreedor con permiso del deudor. En el contrato de garantía, en la ley está previsto que el
el deudor autoriza al acreedor a crear este aviso electrónico en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Entonces, el que inscribe es el acreedor. ¿Quiénes son los potenciales acreedores? Las entidades financieras, las entidades de microfinanzas. Usualmente en muchos países se incluye los despachos de abogados, los notarios. Todas estas personas son las que son los usuarios. Ahora, ¿qué se necesita para ser usuario? Para ser usuario del sistema, ahí sí hay que pasar un procedimiento previo, porque este sí está haciendo inscripciones en una base de datos. Entonces, el usuario, para ser usuario, necesita pasar una especie de debida diligencia antes, donde se comprueba quién es, si existe, que si la persona que lo va a hacer, quién es. Y firma, miren qué interesante, firma un contrato con el administrador de la plataforma. Un contrato como el que nosotros firmamos con Airbnb, con Facebook, cuando abrimos un correo electrónico. Es decir, cuando abrimos una cuenta de banco, incluso con tarjeta de débito, ¿nosotros qué decimos? Decimos, yo estoy dispuesto a utilizar el sistema de acuerdo a las reglas del sistema, siendo yo el único responsable de lo que hago dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, esa persona se hace totalmente responsable de los avisos que coloca. Y esto lo hace muy interesante porque si yo, Pilar Bonilla, quiero pasarme de lista y quiero inscribir una garantía en contra de Ignacio, se me va a ocurrir, por fastidiarlo. No es cierto, no hay contrato. La inscribo, mire, el sistema sabe quién es el usuario, o sea, sabe que es Pilar Bonilla, sabe todos mis datos. Sabe el sistema la hora, minuto y segundo en que le inscribí, y entonces si Ignacio se da cuenta, va a llegar y le va a pedir al sistema, certifique quién es el usuario que hizo esta inscripción, Pilar Bonilla, con todos mis datos. Y él va a ir donde un juez y le va a decir, enseñe el contrato en base del cual hizo una inscripción. No tengo contrato. Entonces yo soy responsable de los daños y perjuicios que le cause a Ignacio. Imagínense, en el sistema, si quiero abusar de él, coloco de alguna manera en bandeja de plata la forma de evitar el fraude, llamémoslo así. Coloco en bandeja de plata a Ignacio la forma de probar que no existe una garantía porque, insisto, el registro no es constitutivo, simplemente es informativo, ¿sí? Entonces, eso es las personas que pueden ser usuarios. Bueno, hay muchas preguntas que tenían que ver con esa explicación que estás dando. Yo aquí estoy atentísima. Pero la estás contestando muy bien. Bueno, pero en ese aspecto de registro o inscripción, como vemos que es más que nada un sistema de publicidad, no se requeriría entonces la autorización del deudor. Para inscribir sí necesitas que el deudor en el contrato diga esto se va a inscribir en el registro, pero no necesitas permiso para entrar al registro, no. Pero para registrarlo tampoco, porque como ya explicaste que no necesariamente, o sea, si va ante la justicia, entonces si no tiene contrato, entonces ahí es que no vale. Ah, sí tienes razón, es correcto. Entonces, estamos hablando de que esto sería, sí implicaría una inscripción en el sistema, sobre todo para registrar, implicaría unos fees, unos pagos. Okay. Estamos hablando de un sistema costoso. ¿Cuánto se estima que podría ser el costo de una transacción o de todo el procedimiento para otra muy buena pregunta y muy usual, ¿verdad? Los fees son fijos, es decir, no te están cobrando de acuerdo al monto del crédito, porque para el sistema es igual tener un aviso de un crédito de $10 millones que tener un aviso de $10,000, ¿sí? Entonces, los fees funcionan más bien en atención a otros aspectos más técnicos. Son fees, son bases fijas, ¿ya me entiendes? Entonces, usualmente en América Latina los fees varían entre $10 a $30 por toda la operación, todo, ¿sí? $30 diría yo que está un poco caro, Guatemala es de los más caros, cuesta creo que $35, y aún así se inscribe todo, imagínate. Colombia es uno de los más baratos, cuesta $10 o $12, si la memoria no me falla,
y es masivo. Hay países que por política económica lo han colocado gratis, pero recordemos que en el mundo de los empresarios hay un dicho que dice there is no free lunch, ¿verdad? Es mentira que es gratis, no es gratis en realidad. Te dicen que es gratis porque promueven que todos se inscriban, pero te obligan a tener otro gasto paralelo para poder inscribir. Entonces, ese gasto paralelo está más o menos en los $15. Eso quiere decir que eso es lo que está costándote en realidad la inscripción. Entonces, por ahí es donde deberíamos de estar pensando que van a estar los costos, no más caro que eso. Bien, entonces hay otra pregunta que quedó totalmente respondida, que es que el registro, como le llamemos, el sistema. el sistema no implica que se vaya a desestimar los contratos. El contrato tiene que permanecer y esa es tu fuerza legal. Sí, Ahora bien, hablábamos de prelación. La prelación, me queda una duda. No necesariamente el crédito que vaya a asumir un pequeño negocio o un mediano negocio va a tener o va a responder al monto exacto de la garantía que tú tengas, o sea, del mueble que tú estás poniendo en garantía. Y yo estoy tomando ese préstamo, ese crédito, pero voy donde ti, tomo una tercera parte del valor del mueble. Lo inscribo. Esa empresa no podría acceder a otro financiamiento con la misma prenda porque ya tendría prelación. Ok, muy buena pregunta y esta es una de las grandes diferencias entre el sistema de garantías mobiliarias y la prenda, porque precisamente la prenda tiende a ser en muchos países exclusiva, ¿verdad? Entonces, en el caso de la garantía mobiliaria, vamos a imaginarnos, voy a seguir con el ejemplo del inventario revolvente de la farmacia. Vamos a imaginarnos que yo tengo una farmacia que ya tiene un bonito tamaño, y que digamos el valor total de mi inventario revolvente, digamos que voy a usar dólares para efectos prácticos, es de $25,000. Entonces ya es un inventario de un bonito tamaño. Y voy a pedir un préstamo a un banco, a un primer banco, y pido un préstamo de $10,000. Y vamos a imaginarnos que el banco me recibe como garantía la totalidad de mi inventario revolvente y todo aquello en lo que el inventario se convierta. Porque, ojo, es evidente que no vamos a poner en la garantía 40 aspirinas, 50 acetaminofén, 30, no sé, cremas para la alergia, no sé. Entonces, eso no lo podríamos hacer. Entonces, yo coloco... Sí, bueno, esa tendría un valor especial en estos momentos, ¿verdad? Pero entonces, pero como yo no puedo hacer eso porque es evidente que no hemos terminado de firmar el contrato y el inventario obviamente cambió, ¿verdad? Entonces, lo que se pone es la totalidad del inventario revolvente de la empresa mercantil denominada Farmacia Pilar, inscrita en el registro mercantil al número tal, con tal ubicación, ¿ok? Y todo aquello en lo que se transforme. ¿Qué quiere decir todo aquello en lo que se transforme? Que al momento que yo vendo algo, el dinero que entra es parte de la garantía. Si eso se inscribe en garantías mobiliarias vamos a imaginarnos, los $10,000 que le pedí de préstamo al primer banco, en el mes de, me voy a inventar, enero de un año. No quiero poner 2020 porque sabemos que es el peor año para poner ejemplos en este momento. Así que de un año, vamos a decir, un año normal, ¿sí? Y entonces... vamos a imaginarnos que yo empiezo a pagarle al banco en febrero, le pago en marzo, le pago en abril, pero luego en agosto, pues tengo una necesidad de un extra financiamiento porque me voy a inventar. Quiero poner una fotocopiadora en mi farmacia porque ya me di cuenta que todos los que llegan a comprar, hay muchos jóvenes que necesitan copias. Bueno, me estoy inventando. Entonces necesito adquirir una fotocopiadora. Quiero un extra financiamiento. Yo puedo ir con otro banco y decirle, mire, yo quiero un financiamiento por $5,000 y le puedo dar como garantía mi inventario revolvente. Pero de una vez le digo, usted no va en primer lugar, va en segundo lugar. Este banco tendría que hacer su estudio crediticio y ver, a ver, ¿cuánto ya está en garantías mobiliarias? Por $10,000. El inventario vale $20,000. Luego ya en privado se acerca a mí y le pregunta al banco, ¿cómo va ella en sus pagos? Bien, perfecto. A mí me parece que esa garantía ya no es de $10,000, es de menos. Por lo tanto, el inventario aguanta una segunda garantía.
el Banco 2 puede perfectamente colocar una segunda garantía sobre el inventario revolvente. ¿Qué va a pasar? Que hoy por hoy esto no es claro en República Dominicana. Esto usted no lo puede inscribir en ningún lado en República Dominicana. La diferencia va a ser que ahora sí lo va a poder inscribir y el Banco 1 va a saber claramente cuál es su prelación y el Banco 2 va a saber claramente cuál es su prelación. O sea que tendría esa inscripción no solamente la prelación en el tiempo, sino también el monto que Así es, tiene señora. para Así poder es. ver. Es correcto, señora. Así es. Y aquí viene la pregunta de, ¿qué pasaría si una vez inscrita, teniendo el contrato, el deudor vende el inmueble? ¿Vende o se deshace de él? De la empresa, me voy a inventar, de la empresa. Ok, ok, muy bien. ¿Qué pasaría con eso? Ok. ¿Tiene fuerza legal el registro? ¿Qué pasaría? Ok, excelente pregunta. Vamos a imaginarnos que es una empresa mercantil y aquí voy a tener que hablar un poquito como abogada, me van a disculpar todos los abogados que no están, pero pues ni modo, esta es una pregunta muy, muy legal. Como la empresa mercantil, denominada en algunos países hacienda mercantil, se reputa en muchos de nuestros países un bien mueble, no es que esté vendiendo yo el local comercial, es distinto. Yo puedo tener el local comercial en arrendamiento y lo que estoy vendiendo es mi empresa, es decir, el conjunto de bienes tangibles e intangibles de la empresa. Si yo vendo la empresa, lo primero es que el comprador de la empresa, cuando vaya donde su abogado para hacer la transacción, lo primero que hacen es la debida diligencia para ver la situación de la empresa. ¿Qué van a hacer? Buscarlo en garantías mobiliarias. ¿Y qué van a ver? Que tiene una garantía mobiliaria. Entonces, el comprador, en primer lugar, no va a tener ese gravamen oculto que hoy por hoy puede tener. Yo podría, hoy en República Dominicana, vender esa empresa y no decir nada, y el comprador no enterarse. Una de las primeras diferencias es que ese comprador se va a enterar. Obviamente me va a restar el precio de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? El acreedor no va a permitir que se venda la empresa porque tiene una afectación, ¿sí? Entonces, si el señor vende la empresa, tiene que inscribirlo en garantías mobiliarias, tiene que aparecer ese cambio en garantías mobiliarias, que ya el titular de la empresa no va a ser Pilar, sino va a ser José, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene que pasar para evitar las afectaciones ocultas, digámoslo así, ¿sí? Yo pienso que la pregunta sí se iba más hacia el bien mueble en garantía. O sea, si el deudor vende un bien mueble que haya puesto en garantía, si lo vende, ¿qué pasa? Estamos hablando de un bien Un inventario. Mueble. O la fotocopiadora que él había puesto en garantía y la vendió. Bueno, lo primero es que el comprador tiene que saber que la recibe con garantía. Hoy ya no hay gravámenes ocultos. Hoy ya el comprador no va a poder decir, es que yo no sabía que había una garantía. El acreedor no pierde su derecho. Si la vende, el acreedor puede seguir al bien en las manos en que se encuentre. Precisamente la claro, ventaja de esto. O claro, sea, ya ahora tú tener un registro lo puedes perseguir para en cambio, hoy tú no puedes perseguir a nada, porque ¿cómo haces tú para saber que esa fotocopiadora está en garantía? No lo puedes saber hoy. Pero ahora no, cualquier juez, y de ahí la importancia de la capacitación judicial, cuando vea la inscripción en garantías mobiliarias y vea al comprador, le va a decir, señor comprador, ¿usted revisó en garantías mobiliarias? Pues que mire, que yo no sabía. Pues lo siento, la ley dice que sea oponible a terceros y usted es tercero. Por lo tanto, era oponible a usted, por lo tanto, si es oponible a usted, lo sentimos, nos llevamos la fotocopiadora. ¿Qué derecho tiene él a repetir en contra del que le vendió? Pero eso es problema de ellos, eso no es problema del acreedor, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos aquí situaciones de muchos retos, de hecho, como sector industrial lo hemos planteado en muchas ocasiones, y tienen que ver con las normas prudenciales y reglamento de evaluación de activos. Ya hablaba de que es importante que esto también viniese acompañado de todo un sistema financiero o normas prudenciales que sean acordes a esta nueva ley. Actualmente, el sector industrial o el reglamento de evaluación de activos determina que el valor el valor que se le puede dar a una maquinaria como garantía no sobrepasa el 30% del valor total.
¿Cuál sería cómo podría funcionar esto para fines de la ley? ¿Se abriría, se modificarían esas disposiciones? ¿Cómo podríamos darle valor a esos activos? Ok. Mire, no son de participantes, estas son mías. Ok. Ok. Bueno, mire, eso va a variar de país a país. Yo no le puedo garantizar qué disposiciones tome República Dominicana. Yo solo le puedo decir lo que a mi entender son las mejores prácticas y por supuesto las que voy a recomendar para su país al que quiero mucho, ¿sí? Lo que se recomienda es que en la reglamentación se deje que sea la institución financiera la que haga la debida diligencia. Y si esa institución financiera cumple con ciertos requerimientos que el supervisor le va a exigir, le va a permitir subir el valor de la garantía y por lo tanto bajar el valor de lo que tengo que guardar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Guatemala hoy por hoy, en materia de hipotecas, el valor por el que se reciben las hipotecas es hasta por el 80%, ¿sí? Es muy grande. El banco solo tiene que mitigar por 20%. El 80% de la deuda lo cubre la hipoteca. Así funciona hoy en Guatemala. Usemos ese mismo ejemplo para pensar en garantías mobiliarias. Si el ente supervisor dice, si usted, entidad financiera, número 1, firma un contrato, primer requisito. Segundo, hace la debida diligencia antes para ver que no tuviera gravámenes. Tercero, inscribe para establecer un grado de prelación y lo hace oponible a terceros, ¿sí? Si usted hace todo eso y prevé una forma de ejecución acorde a la naturaleza de los bienes, por ejemplo, si es una cosecha o si es una maquinaria, no sé, y usted todo eso lo tiene previsto, yo ahora le voy a dejar utilizar esas garantías, me voy a inventar un porcentaje, por un 60%, por un 70%. Yo he visto en países como Costa Rica una serie de cambios en la reglamentación financiera a partir de que se aprobó la ley de garantías mobiliarias, donde algunas garantías mobiliarias, mientras cumplan con ciertos requisitos, se les dio el grado hasta del 80%. Era como una hipoteca, ¿se da cuenta? Eso es genial. Claro, va a depender del tipo de garantía. Usted no puede tratarlas a todas igual, pero se me ocurre. Los hélices que sirven que mueven viento para generar energía eólica. Esos son bienes muebles, esos no son inmuebles. Dígame usted a quién se le va a ocurrir estar moviendo esas vainas tan pesadas para robárselas a ponerse creativo. Es complicado, pero esas cosas tienen un gran valor. Entonces, ¿por qué no utilizar este tipo de bienes muebles como colateral y a este darle casi un valor como que fuera hipoteca? Porque su seguridad es muy alta. Se me ocurre constituir fideicomisos de garantía de inventarios revolventes de empresas grandes. Ese debería de servir 100%, porque el riesgo para la entidad crediticia, si es un fideicomiso, es ninguno, porque las cuentas que administran el fideicomiso las tiene el propio banco. Entonces, ahí no hay riesgo. El dinero se convierte, el banco tiene posesión inmediata sobre ese dinero. Entonces, esa debería de ser 95%. ¿Ya me entiendes? Entonces, mi recomendación es, el sistema financiero debe hacer como una especie de menú de diversas garantías y que sea la entidad financiera el que cumpla con requisitos. Cumplidos esos requisitos, yo te voy a permitir a ti determinado porcentaje que van a ser, en mi experiencia en América Latina, esos porcentajes suben y eso hace que las entidades financieras los utilicen más y lo que yo les decía, se crean nuevos productos financieros. Veo muchas preguntas en el chat y ni siquiera lo he querido abrir. Muchísimas, pero yo he tratado de englobarlas un poco. Uh-huh. Con respecto a los litigios, cuando haya una situación de litigio, ¿cuáles han sido las buenas prácticas? ¿Cómo se determina? ¿Es un procedimiento sumario? ¿Cómo se haría? Y si
se recomienda un juez especial para fines de cualquier litigio o conflicto de esta naturaleza? Ok, muy buena pregunta. Bueno, me voy a pasar a la parte, porque la parte del registro es como muy técnica, la parte de los procesos de ejecuciones es tremendamente legal. Los litigios, lo que prevé la ley son dos tipos de procesos. Procesos judiciales, es decir, ante un órgano jurisdiccional, donde claramente la ley, si la memoria no me falla, establece que son jueces de paz de instancia del domicilio donde está el deudor. Y entonces ahí se prevén procesos sumarísimos, llamémoslos así. ¿En qué sentido sumarísimos? Pues prevemos o quisiéramos que los plazos que se están en la ley se cumplieran. Pues obviamente yo tengo claro que en nuestros países esos plazos son complicados de cumplir. Sé que los organismos judiciales de nuestros países están desbordados de trabajo y ese desbordamiento de trabajo los hace que sean tremendamente lentos. Pero, pues por lo menos ahí se prevén una serie de plazos muchísimo más cortos en los de los procesos deberían de tomar meses, ¿sí? Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que sean extrajudiciales, que es a lo que quisiéramos apostarle, a que fueran fuera del organismo judicial, y fuera del organismo judicial estamos previendo que el ejecutor sean personas que tienen fe pública. El ejecutor perfecto, a mi modo de ver las cosas, son los notarios, porque los notarios son colaboradores del Estado al ser fedatarios, y ellos, investidos de la fe pública que tienen, pueden dar fe de las situaciones o de las circunstancias que están ocurriendo delante de ellos. También están por ahí los venduteros, que es una figura dominicana 100% y que son vendedores públicos, como los que hacen subastas públicas, que también tienen fe pública. Entonces ellos también pueden ser ejecutores. Y otra ejecución fuera de juicio también tiene una serie de herramientas para que el deudor no se vaya a ver indefenso y, por supuesto, para que no pueda haber un abuso por parte del acreedor. Lo que tenemos que tener claro cuando hacemos este análisis es, los deudores quieren crédito y los acreedores quieren que les paguen. Entonces tenemos que tener un sistema que sea justo para los dos. Yo no puedo pretender decirle al acreedor, da la plata, pero no te voy a dar herramientas para que ejecutes. Y yo no le puedo decir al deudor, ¿quieres la plata y quieres usar otras garantías? Bueno, te voy a poner una serie de herramientas para que te pongas más creativo de lo necesario y las ocultes. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Crear ese balance, ¿sí? Decir, bueno, te vamos a recibir estas otras garantías, pero le vamos a dar herramientas al acreedor para que, como no te quieras portar bien, te las vamos a poder quitar fácilmente. Eso es un poquito la idea de la ley, crear balance, ¿verdad? Entre unos y otros. Bien, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de la venta de la fotocopiadora. Puedo seguir con el de la venta de la fotocopiadora, porque pues la fotocopiadora ha dado problemas. No, Primero, pero ¿cómo sabe el acreedor cuál es el que compró la fotocopiadora? Entonces, para poder perseguir, porque si él la vendió sin el consentimiento del acreedor, no la va a registrar. Entonces, ahí hay un tema complejo. Claro. Y también, cómo me imagino que sí, porque es público, pero el que va a comprar la fotocopiadora puede chequear o verificar previamente a comprar la fotocopiadora si tiene un gravamen, ¿verdad? Sí. Más o menos por ahí andan lo de la fotocopiadora. Pero si quieres lo aclaro un poco porque pues... Por favor. Sí. Bueno. Vamos a poner un ejemplo. O sea, yo puse en garantía la fotocopiadora. Okay. Pero resulta el acreedor mío, que es Ignacio, entonces tiene ya inscrita la fotocopiadora. Pero yo te la pasé a ti, te la vendí, no la registré, y empieza todo un problema legal porque yo no te dejé de pagar. Entonces, ¿cómo procedo? Ok, muy bien. Hagámoslo como tú dices desde el principio, ¿verdad? Ignacio y Circe firman un contrato de crédito con garantía mobiliaria en el cual la garantía mobiliaria es una fotocopiadora, ¿sí? Una fotocopiadora que, por cierto, tiene número serial. Las fotocopiadoras tienen número serial.
Tú como buena acreedora lo inscribes en el registro de garantías mobiliarias y queda inscrito en el registro de garantías mobiliarias bajo el nombre de Ignacio Méndez. Dice Ignacio Méndez deudor, firmó un contrato de garantía con CIRSE, con X condiciones, dando como garantía una fotocopiadora de tales características, número de serie, tal. Lo hizo oponible a terceros, de tal manera que CIRSE acreedora opuso a terceros la afectación sobre la fotocopiadora. Pero desde el momento en que hiciste el contrato, tú colocaste en el contrato que la fotocopiadora era tu garantía y todo aquello en lo que ella se convirtiera. Eso está en la Ley de Garantías Mobiliarias y la los que del público que está ahí, de los que hicieron las preguntas, está bajo una figura que se llama los bienes atribuibles o bienes derivados. Estos son aquellos en los que se convierten los bienes originalmente grabados, ¿sí? Claro que sí. Y eso es muy importante porque el principio legal dice que, Claro. salvo acto en contrario, los bienes atribuibles o derivados son parte de la garantía. Nadie va a pactar en contrario, ¿sí? Entonces, como el principio dice que los afecta por ley, no necesitas pactarlo en el contrato. Mira qué interesante. Y por lo tanto, así queda inscrito también en el registro. El buen comprador, vamos a imaginarnos que aquí la compradora soy yo, el buen comprador debe buscar en el registro de garantías mobiliarias, opción 1, a Ignacio Méndez, y le va a salir la fotocopiadora. Pero si soy un comprador diligente, voy a buscar también el número de serie y me va a llevar a la misma fotocopiadora. Por lo tanto, Pilar Bonilla nunca le va a poder decir a un juez ni a nadie que no sabía que había una afectación sobre el bien. Yo lo sabía, y aunque no lo haya buscado, era oponible a terceros. Pero como estamos en el mundo de la creatividad de América Latina, vamos a imaginarnos que fui un poco floja, no conozco mucho de eso, yo conozco a Ignacio, en fin, compré la fotocopiadora, ¿sí? Compra que Ignacio recibió un dinero como consecuencia de eso, ¿sí? Salí del problema. Si tú, Ignacio, deja de pagarte y tú llegas y le dices, Ignacio, ¿y la fotocopiadora? Pues no sé, la vendí. ¿A quién se la vendiste? Imaginemos que es medio honrado y te dice a Pilar, ¿ok? Tú vas conmigo y si a ti te interesa, pues vas detrás de la fotocopiadora. Pero tú también podrías decir, Ignacio, el dinero que recibiste como consecuencia de la venta de la fotocopiadora es parte de mi garantía y me hago pago embargándote ese dinero, ¿sí? Y ese dinero tú lo puedes afectar en forma inmediata, ¿sí? Porque la garantía mobiliaria tiene la naturaleza casi de un embargo sobre dinero, si es que es el caso, que es aquello en lo que se transformó el bien. Ahora, si no era en el giro ordinario de sus negocios, si no era una venta por estafa, tendrías que ir en contra mía, ¿sí? Para poder recuperar la fotocopiadora, ¿sí? Como las fotocopiadoras no se inscriben en un registro de propiedad, sí necesitarías tú buscar al dueño. Y ahí sí estamos en un problema. Ahí sí definitivamente estamos en un problema. Pero tú sí puedes ir en contra de Ignacio por los bienes, por haber tomado medidas en contra del contrato. Eso sí definitivamente lo puedes hacer. No te puedes quedar de brazos cruzados, ¿verdad? El registro no evita los delitos. Yo siempre lo digo. El registro no evita los delitos. El registro previene que haya menos delitos. Los que quieren cometer delitos van a seguir cometiendo delitos. Eso no lo podemos evitar. Pero el registro previene que haya mucho menos delitos. Y se los digo no por lo que ha pasado en Suecia o en Noruega. Es por lo que ha pasado en América Latina. O sea, yo les puedo decir la experiencia que yo tengo en muchísimos países de América Latina y el registro sí es una herramienta preventiva. Definitivamente lo es. Y hay una pregunta que debe ser un banquero o algo de eso. Porque precisamente por eso se hicieron las normas prudenciales. ¿Qué haría una institución de intermediación financiera con un bien mueble X o inventario revolvente si tiene que ejecutar? ¿Cómo le ejecuta? Hay un tema. Excelentísima pregunta, porque yo siempre digo, a los que me han oído en muchas presentaciones, yo siempre digo, el negocio del banco es el dinero, no los activos extraordinarios. Claro. ¿Sí? Incluyendo la hipoteca, por cierto. Es decir, al banco tampoco le interesa tener solares, ni edificios, ni apartamentos. El negocio del banco es el dinero.
Por lo tanto, las garantías, cuanto más líquidas son mejores garantías. Yo siempre pongo un ejemplo, es un ejemplo real, esto ocurrió en la vida real. Cuando se estaba haciendo una ley en un país de Centroamérica, había una serie de personas que no creían que estas garantías eran más líquidas. Hubo una serie de, digamos, entrevistas con gerentes de crédito de bancos de países que tienen una tradición muy grande en estas garantías. Básicamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, te puedo decir que son los países top en experiencia en garantías sobre bienes muebles. Y entonces, una de las preguntas que le hicieron fue al gerente de crédito de esa institución, era algo así como el Chase Manhattan Bank o el Bank of America, no me acuerdo ahora cuál, pero uno así importante. Entonces le preguntaron, yo voy a ser un deudor y te voy a ofrecer, yo soy dueño de un edificio, ¿sí? Un edificio de apartamentos que están rentados. Te doy dos opciones. Opción 1, hipoteca sobre el edificio. Opción 2, garantía mobiliaria sobre la totalidad de las rentas de todos los apartamentos que tengo en este edificio, ¿sí? Y que yo recibo. Un edificio de 10 niveles con 25 apartamentos. El gerente de crédito no se tardó ni un minuto en decir las rentas, ¿sí? Y claro, los de América Latina, ¿qué pasa? No, la hipoteca, el inmueble, el edificio, la reina de las hipotecas, ¿sí? La reina de las garantías. Y entonces, ¿por qué? El gerente de crédito dijo, no, a mí no me interesa tener edificios. Mi negocio no es tener edificios, por mucho que no se mueva. Mi negocio es el dinero. Y fíjese algo muy importante, porque a mí, pues obviamente, como me dijeron, yo tenía 1 hora para la presentación, no pude entrar en todos estos detalles. Cuando yo coloco una garantía sobre las rentas, lo primero que el banco hace es decirle, mire, ese montón de plata que usted recibe de ese edificio va a ser mi garantía. Eso sí, me abre una cuenta bancaria aquí, ¿sí? Y todas esas rentas se depositan aquí, señor, ¿sí? Y de una vez me va a firmar un contrato que se llama, y está en la Ley de Garantías Mobiliarias de Dominicana, que se llama contrato de control, ¿sí? En el cual usted me va a dar permiso a mí de que todos los meses yo me saco mis dineritos de mis intereses o de mi capital y usted se obliga a mantener un colchón de tanto en esa cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Maravilloso. Dígame, ¿qué es mejor garantía? Por mucho las rentas, porque es líquida, es dinero en ese momento. Yo no tengo que ir a adjudicar el bien. No, entonces, este es el tipo de garantías que rodeadas de todas estas seguridades son mucho más seguras y más líquidas. Y eso es lo que estamos buscando, hacer líquida la garantía. Y por eso es que en los procesos de ejecución hay la posibilidad de la venta directa. Venta directa es, tomo los bienes en garantía y los vendo directamente en la plaza donde se venden. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El mercado de valores. Agarro los valores, los vendo en el mercado de valores, me hago pago de mi deuda y lo demás es tuyo, deudor. En la medida en que se haga más fácil dinero, las reglas de mitigación van a ser mejores. Esa es un poco la idea que hay detrás de eso. Bueno, Pilar, yo creo que a ti Ahí, te vamos a tener que traer 20,000 veces aquí. ahí explicó, Pilar explicó como 3 preguntas más. ¡Como 5! Sí, porque hubo un amigo que preguntaba que cuáles eran los nuevos instrumentos financieros que decía Pilar. No, esa te la iba a preguntar a ti. Ella la ha explicado en 2 ocasiones. También lo mencionaste, pero creo, Ignacio, que para poder culminar ya con el excelente, bueno, nos hemos estrenado con un webinar, yo me he quedado entusiasmadísima. De verdad que sí. Pero hacemos otro de factoring, si quieren, y hacemos otro de leasing. Precisamente, esa es la pregunta de uno de los participantes, los nuevos instrumentos que se deberían crear o que se crean a través de esta ley. Y ya Ignacio hablaba de la importancia que tiene tener también un marco legal para el factoring, pero ya de por sí el factoring existe de manera un poco espontánea. Te doy la situación actual de los MIPYME. Te dejo. El factoring ahora mismo está paralizado porque no se pueden hacer los actos. Tenemos ¿no? 2 meses pidiéndole al gobierno que apruebe el factoring ante la situación del COVID, porque eso es elemental ahora mismo. Entonces el problema es ese, no es que necesita o no necesita, es que queremos hacerlo sumamente dinámico para que eso sea una cuestión de como que tú das un cheque o vendes el cheque o cambias el cheque, que sea un tema así.
quiero pedir la palabra sobre el tema del factoring. Está miren, comprometida, no te sí, adelantes. sí, ya me comprometí, encima quedó grabado, o sea que tienen como, es oponible a terceros, ¿sí? Entonces, miren, del tema del factoring, lo que Ignacio señala es válido. República Dominicana tiene por ahí su ley en el Código Civil de Cesión de Derechos de Crédito que me obliga a que esté en escritura pública y que si la notificación por parte del alguacil y que si tengo que avisarle, bueno, esto se hace ni siquiera en bicicleta, a pie, ¿sí? Y con COVID y todos encerrados en nuestras casas, imposible. Los pobres pymes deben de estar ahogados con la falta de liquidez. Entonces, dentro de lo que prevé el proyecto que estamos trabajando de factoring es hagamos todo esto dinámico total. Y es más, permitamos que todas las facturas se puedan vender y que se puedan vender con descuento, que se puedan dar en administración, que se puedan ceder carteras enteras. Todo este dinamismo que se puede hacer con la cesión de derechos de crédito se regula muy específicamente en el proyecto de factoring. Pero les doy una buena noticia, se regula en forma general en la Ley de Garantías Mobiliarias. Por ahí, por los artículos, debe estar entre el 20 y el 24, si la memoria no me falla. Por ahí debe estar, hay una parte que se llama cesión de derechos, tiene como 5 o 6 artículos, y ahí ya hay un marco legal que puede ayudar cuando entre la Ley de Garantías Mobiliarias a dinamizar un poco lo que yo puedo hacer con las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y en una forma más dinámica, permite notificaciones más sencillas, permite contratación por medios electrónicos, en fin, eso me va a ayudar a oxigenar a las pymes un poco en la falta de liquidez que estoy segura están complicados en estos momentos del COVID-19. Bueno, la verdad que muy bien, excelente. La última pregunta sería para el viceministro. Puntualmente, ¿cómo beneficiaría? Ya esto es más que nada, o sea, traer un poco de esperanza a los empresarios. ¿Cómo beneficiaría esta ley ante la situación que pudieran estar presentando muchas empresas después de esta situación de emergencia, de esta crisis que va a colocar en una precaria liquidez a muchas, sobre todo MIPYMES? ¿Cómo podría ayudar esta ley? Bueno, te lo digo como un ejemplo práctico. Tuvimos muchos días, semanas, trabajando con el Banco Central el tema de las medidas, de la última medida y cómo dirigirla para que sean las MIPYMES realmente las que se beneficien del tema. Y realmente lo que estamos viendo con los mensajes que me llegan a mí, de todos los chats MIPYMES que participo, de que muchos de los compañeros empresarios que van a solicitar crédito para renegociar ya créditos existentes o para pedir para capital de trabajo o para pedir para pagar la nómina porque tiene un personal que necesita mantenerlo y que quiere pagarle su nómina, pues lo que se encuentran es que no son sujetos de crédito porque están catalogados como C o D o lo que sea y no le pueden dar el uso de esos recursos. Entonces, ciertamente, si tuviéramos garantía mobiliaria, tuviéramos más alternativas. Si tuviéramos fondo de garantía, tuviéramos avales que respaldan esos préstamos. O sea, lo que les planteé al principio es que toda esta herramienta, la garantía mobiliaria seguro, porque obviamente el 73% de los activos que tienen son bienes muebles, los pymes. El tema de la garantía recíproca, que está a ley de GIL, lo conocieron las dos cámaras, el problema fue que se venció en la legislatura y hay que volverlo a conocer. Y el tema del fondo de garantía, que está a ley de un decreto prácticamente, pues todo eso vendría a apalancar decididamente esta fase de reapertura que va a requerir muchos recursos, mucho tiempo y mucha cesera de cómo abrir, cómo invertir, cómo relocalizar, cómo reenfocar la empresa y cómo recuperar inventario y recuperar venta. Entonces, por más que se pueda hacer, que ya yo creo que se ha hecho lo que se ha podido de la parte del Banco Central y la Junta Monetaria, lo que tenemos ahora que procurar esta herramienta, que no es ningún invento de nadie, son herramientas que están usando prácticamente toda nuestra competencia a nivel regional. Y lo que tenemos es que tratar de hacer lo que ha hecho Pilar. Creo que tenemos una de las mejores leyes de toda la región, por ponerla en operación.
y la que tenemos en Congreso, la ley de GI, que es la garantía recíproca, sacarla lo antes posible, y el fondo de garantía, yo me comprometo a también hacer lo que tengamos que hacer los próximos días para ver si en el mínimo tiempo posible lo tenemos en operación. Pero el centro de ahora de atención nuestro es qué hacer y cómo apoyar a la MIPYME y a los empresarios en general para la fase que nos viene, que va a ser tan importante o más importante que estos 2 meses que hemos pasado. Excelente, muchísimas gracias. Pilar, hay otra pregunta de la fotocopiadora, si puedes contestarla por escrito, pero la fotocopiadora sigue dando mucho de qué hablar. Contesté mientras Ignacio hablaba como 3 preguntas a 3 personas en el chat. Perfecto. Pero nada, de verdad, muchísimas gracias. Excelente presentación, mucha gente me lo ha comentado, tanto por el WhatsApp como por aquí mismo. Nos sentimos muy halagados, muy honrados de tener esta presentación y de que el viceministro Ignacio Méndez nos haya permitido para conocerte y saber lo estrella que eres. Miren, para que nadie se quede con mal sabor con la fotocopiadora, quiero contarles algo, ¿sí? Para que se vayan contentos. En realidad, ¿cómo funciona? O sea, yo usé la fotocopiadora porque fue lo que se me ocurrió que puedo poner en una farmacia, pero en realidad, en la vida real de los negocios, lo que hubiera ocurrido con la fotocopiadora hubiera sido que yo no hago una garantía mobiliaria. En la vida real, yo hubiera hecho con la fotocopiadora un leasing financiero. Esa es la verdad. Esa es una de las preguntas. Sí, es más, no la leí, pero era la lógica. Pero Pili, tenemos un ejemplo quizás más joven, vamos a decir así, que fue uno de los primeros que pusimos, que es el muchacho costarricense, ¿sí? Que se creó una aplicacioncita esa, un jueguito de un monito que se coma el guineo, no sé qué cosa, y fue a la banca costarricense a que le diera unos cuartos para desarrollar esa aplicación. En Costa Rica todo el mundo le dijo que no, que cómo iba a financiar una idea, que eso era imposible. El tipo se fue para Miami. En Miami le dieron, creo que fueron $100,000, no sé cómo. Menos, eran $50,000. Por el tema de la aplicación, y su garantía fue el $1 que cobra por cada vez que baja la aplicación. Pues el tipo es millonario. Y ese claro, crédito lo pudieron haber dado en Costa real. Rica, pero el tipo es millonario. Miren, esa historia que Ignacio cuenta y siempre la contamos, es una historia real. Este joven desarrolla este jueguito, necesitaba $50,000, que por supuesto para un muchacho de 18 años era mucha plata. Y lo que pasaba era que su colateral era los ingresos futuros que se generen porque él ya tenía un deal con Apple. Y entonces su jueguito le había gustado a Apple y la querían poner en estos jueguitos que le salen a uno en el iPad y en el celular, que por $1 se bajan, y que todas las mamás accedemos a que el niño las baje por $1, aunque la juegue un mes, porque el dólar ni lo sentimos en la tarjeta de crédito. Lo que pasó es que este joven llega y el banco en Miami le dice, sí, te voy a dar los $50,000, pero mi garantía es todos los fondos que tú recibas cada vez que alguien baja, ¿sí? En 3 meses, el chico tenía casi $3 millones en cuenta bancaria. Entonces, que claro, en 3 meses, en el mundo entero, más de 3 millones de personas habían bajado el tal jueguito. Entonces, a este chico, ¿qué es lo que le pasa? Le abren el chorro, como dicen, ¿no? O sea, el banco le dice, él no tuvo que llegar al banco, el banco le dice, ¿quieres una línea de crédito? ¿Te interesa una línea de crédito? Era lo lógico que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, para evitar el mal sabor, la fotocopiadora, el mundo perfecto de la fotocopiadora es un leasing financiero, que yo conozco todos los problemas que tiene República Dominicana para el tema del leasing. O sea, no soy ajena a la situación legal que tiene, pero que ya la ley de garantías mobiliarias ya algo me prevé de eso. ¿Por qué? Porque el leasing es parte del mundo de las garantías mobiliarias, por lo tanto, el leasing financiero también se inscribe en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Y ahí sí no hay escape, señores. Ahí sí no hay escape. ¿Saben por qué? Porque si Pilar Bonilla, que tiene la fotocopiadora en la farmacia, se la quiere vender a Ignacio Méndez para, digamos, desproteger a Circe, que es mi acreedora, Circe, si no busca en el registro de garantías mobiliarias, está cometiendo un delito, porque la dueña de la fotocopiadora es la arrendadora financiera, ¿sí? Y ahí sí no hay escape. Ahí sí no hay escape, ¿sí?
Entonces, ese es el mundo perfecto. Pero ahí... Dejemos la fotocopiadora ahí. No voy a hablar más de la fotografía. Qué mundo este, excelente, de verdad que sí. Espero que cuando hagamos la exposición de Factory no tengamos que usar No, fotocopiadora. ahí vamos a usar derechos de crédito. Gracias Celso, gracias Circe, gracias a todos los amigos y compañeros de la IRD y todos los demás que se unieron por el tiempo. Son 2 horas, sí, es que estábamos ¿no? entusiasmados, sí. Pero nada, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes y quedamos comprometidos. Vamos a coordinar entonces para el Muchas webinar gracias de a ustedes Factory. por su invitación. Muchas Buenas gracias. tardes y pásenla bien. Bye, bye.